Pasión. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Los gorilas, ¿Cómo están ustedes? Acá estamos saliendo al aire con nuestra emisión número 428 de este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Cada vez anochece más tarde porque la primavera, bueno, ya estamos en primavera, una primavera que todavía está muy fresquita, con altas amplitudes térmicas, pero que, bueno, es cuestión de que transcurra unos días más y tengamos una temperatura más acorde a esta estación. Bien, les cuento lo siguiente. Hoy vamos a tener un invitado importantísimo, porque nuestro viaje itinerante, nuestro viaje virtual que hacemos por el globo terráqueo, hoy llegamos a un punto muy caliente del planeta, que es Palestina, la Franja de Gaza, en donde, como ustedes saben, están sucediendo hechos aberrantes desde hace unos cuantos meses a la fecha. Y para eso vamos a hablar con una de las voces más autorizadas que hay en la República Argentina para tratar este tema con la seriedad, ¿verdad?, que se merece. Y vamos a estar hablando con el señor que nos va a venir a visitar, Patricio Brodsky. ¿Quién es Patricio Brodsky? Es sociólogo, es profesor universitario, desempeña el desarrollo de la cátedra Genocidio y Memoria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Además integra el Comité de Solidaridad con Palestina y es autor de numerosísimos libros, artículos y ensayos referidos al tema de este milenario conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes. Te voy a decir a manera de presentación que durante el próximo mes de octubre, que está próximo a iniciarse, entre otras actividades, me hizo llegar que va a dictar un curso de introducción al marxismo para la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo,
Además, integra la Internacional Antifascista, capítulo argentino. Ha participado en la primer comisión directiva del Llamamiento Argentino Judío, del Frente Antifascista de Argentina, habiendo sido uno de los organizadores del primer foro antifascista llevado a nuestro país en el mes de julio del año 2024. Además, integra la Escuela Latinoamericana de Formación y la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas Leninistas. Es autor, entre otros libros, de Un crimen moderno, editado en el año 2015 en Buenos Aires por la editorial Tips, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, de Federico Engels. Además ha escrito el libro La Comuna de París, selección de textos de Marx, Engels y Lenin. También ha escrito Palestina, anatomía de un genocidio, junto con otros autores sudamericanos y españoles. Y además tiene elaborados 2 libros inéditos, o sea, significa que todavía están pendientes de publicación. Uno lleva el título de El capitalismo y su esencia genocida, noticias críticas, una mirada desde el marxismo. Y el otro libro se llama Análisis del genocidio palestino, una mirada desde el marxismo, ideas críticas acerca del sionismo, Israel y el genocidio palestino. Así que yo creo que va a ser realmente interesantísimo escuchar a este hombre, que sin duda nos va a ilustrar sobre un tema que realmente preocupa a la humanidad toda, y es un hecho aberrante que no merece bajo ningún punto de vista ser aprobado, y que lo mejor para la dignidad humana sería que cese de inmediato este genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel. Bien, luego de hecha la presentación pertinente, vamos a darnos al inicio de la columna internacional. Y ya que estamos en tema, Franja de Gaza, Palestina, Israel prosigue con su campaña militar indiscriminada, que tiene por centros de ataque a la población civil, a hospitales, a escuelas, a zonas residenciales, y que tiene por objetivo atacar el centro de la Franja de Gaza, a los efectos de lograr la migración forzosa de la mayoría de la población, para ocupar militarmente este sector o esta región. En la última semana hubo fuego combinado sobre la capital gazatí, con ataques de artillería, uso de robots cargados con explosivos en barrios residenciales, bombardeos de alfombra. ¿Qué son los bombardeos de alfombra? No es que te tiran con alfombra desde los aviones, son ataques aéreos extensivos que destruyen áreas amplias y disparos desde helicópteros Apache y drones teledirigidos. Todo esto tomando por objetivo a las viviendas civiles, y ellos estiman que los bombardeos tienen por objetivo los todavía centros de resistencia del movimiento islamista Hamas, dado que el ejército israelí y los servicios
sostienen que todavía pueden haber entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamas operativos en el centro de Gaza. Lo cierto es que la idea es expulsar a la población gazatí hacia la zona de Mawasi, que está ubicado en el sur de Gaza. Y al respecto, el gobierno de Hamas estimó que en la capital todavía quedan unas 900.000 personas y otras 270.000 han salido de la ciudad. Mientras tanto, el tema se planteó ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que celebra una nueva convocatoria anual, y en donde una abrumadora mayoría de los países que la integran, que por lo tanto tienen representación en la misma, se ha manifestado a favor del reconocimiento y la creación de un Estado palestino. Mientras tanto, ya ha habido países dentro de la Unión Europea, como Francia, como Inglaterra, como Portugal, como España, que están reconociendo al Estado palestino. Y en el caso de España, último bastión socialista que queda en Europa, junto con un tambaleante laborismo en Inglaterra, en España se produjo una novedad política al respecto de la causa palestina, y es que España anunció la apertura de una investigación sobre graves violaciones del derecho internacional público y a los derechos y de los derechos humanos en la franja de Gaza. En este sentido, el fiscal general del Estado español, el señor Álvaro García Ortiz, dictó un decreto para crear un equipo de trabajo que está encargado de recabar y preservar las pruebas que puedan ser remitidas con posterioridad a la Corte Penal Internacional de Justicia. La Fiscalía Española explicó que esta iniciativa se enmarca en las obligaciones internacionales de España y en el respeto por parte del Estado español de los derechos humanos. Es interesante que recordemos que España participa en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, donde se acusa al Estado de Israel de cometer genocidio en Gaza. Paralelamente, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto, sea contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, como a su ex ministro de Defensa, el señor Yoav Gallant. Debemos recordar que España reconoció al Estado de Palestina mucho antes que Francia y Portugal, allá por el mes de mayo del año 2024, junto con Irlanda y Noruega. Así que, bien, este tema realmente va a ser motivo de análisis, de debate, y va a producir realmente nuevas novedades a nivel internacional. En cuanto a un Estado muy pequeño como es el Vaticano, pero muy representativo desde el punto de vista religioso para la Grey católica global, lo tenemos a León XIV, que con una personalidad mucho más mesurada, introvertida, hasta te diría fría con respecto a nuestro Papa Pancho o al Papa Francisco, otorgó su primer reportaje o entrevista periodística desde que asumió el pontificado.
Bueno, lo hizo con una periodista norteamericana que se llama Elise Ann Hallen, que publicó la primera biografía de del Papa, intitulada León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, editada por la editorial Penguin y que ha sido presentada en el Perú para la venta y comercialización. Bueno, se trata de una entrevista que rescata las definiciones y conversaciones de León XIV a lo largo de 3 horas, en donde toca 3 horas que se desarrollaron sea entre las fechas del 10 y 30 de julio pasado, sea en el Palacio de Castel Gandolfo en el Vaticano y en el propio departamento donde el Papa vive todavía, que es el Palazzo de Sant'Ufficio. Bueno, se tocaron temas realmente importantes para la Iglesia católica, como por ejemplo el tema del sínodo, la apertura al papel de las mujeres dentro de la Iglesia católica, qué pasa con la comunidad nucleada en la sigla del LGBTQ, y también con la doctrina del Vaticano. Bien. Planteó en este reportaje que sus principales desafíos son tratar de colaborar con la paz global y la unidad de la Iglesia católica, que viene medio fracturada en los últimos años. Preguntado sobre el tema del genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza, se manifestó en los siguientes términos. La palabra genocidio se está usando cada vez más. Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están hablando y planteando la cuestión, incluyendo 2 grupos de derechos humanos en Israel que han hecho esa declaración. Y al respecto, criticó la poca eficacia de la presión de los Estados Unidos respecto de Israel para detener este conflicto armado. Digamos que no es un conflicto armado, porque la verdad que acá hay una desproporción de fuerzas y de agresividad y de violencia muy grande. Los palestinos no tienen con qué defenderse prácticamente. Y le manifiesta a la periodista en la entrevista que en este sentido tenemos que seguir presionando para intentar lograr un cambio allí. Bien. En cuanto al rumbo del pontificado, el León XIV, que estudió matemáticas y además es experto en derecho canónico, y quien se manifiesta como un hombre cauto, medido, controlado, un hombre que escucha, reflexiona y luego actúa. Preguntado por la periodista de cuál iba a ser el rumbo de su pontificado, dijo que iba a seguir el camino de su predecesor, pero con un estilo tal vez menos latino, menos vehemente, menos temperamental, menos acelerado, y su objetivo es tratar de poner, aquietar las aguas que vienen agitando a la Iglesia en su política de puertas adentro entre las facciones progresistas y los sectores más conservadores de la Iglesia.
Interrogado sobre el tema del rol que tienen que cumplir las mujeres, que con Bergoglio o Francisco llegaron a tener la jerarquía de prefectos de un dicasterio, algo sin precedente en la historia de la Iglesia Católica, y el de la comunidad lésbica y homosexual, que también fue apoyada con un documento de Francisco que se llamó Fiducia Supplicans, y que le dio luz verde a la bendición, por ejemplo, de las parejas homosexuales dentro de la Iglesia Católica. León XIV se mostró de acuerdo con las aperturas pastorales de Francisco y declaró que el papel de la mujer en la Iglesia tiene que seguir desarrollándose. Espero seguir, dijo, con los pasos seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles del liderazgo en distintos niveles en la vida de la Iglesia, reconociendo sus dones y su contribución a la Iglesia de muchas maneras. La cuestión se convierte en un tema polémico cuando se hace la pregunta específica sobre la ordenación, es decir, si las mujeres tendrán con León XIV la posibilidad de ordenarse como sacerdotes o sacerdotisas. Yo por el momento, dijo, no tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema, pero de todos modos sostuvo que debe seguir estudiándose el tema del diaconato femenino, reclamado muy especialmente por los sectores progresistas de la Iglesia en los Estados Unidos de América y en Alemania. En cuanto al tema de los homosexuales, le recordó en el reportaje que un cardenal de la parte oriental del mundo me dijo, antes de ser papa, que el mundo occidental está obsesionado con la sexualidad. Para algunas personas, dijo, la identidad de una persona implica solo la identidad sexual, y para muchas otras, en muchas partes del mundo, ese no es el tema principal, sino cómo debemos tratarnos los unos con los otros, que es lo que planteaba Francisco. Y dijo, es lo que Francisco precisamente dijo claramente, todos están invitados a entrar, pero no invitó a una persona porque sea o no de una identidad específica, invitó a una persona porque es un hijo o una hija de Dios. Lo cierto es que los sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica pretenden eliminar del catecismo esos párrafos considerados ofensivos y que afirman que la inclinación homosexual es objetivamente desordenada y que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Bueno, León XIV reivindicó la importancia y la defensa de las familias que necesitan ser apoyadas. Yo soy quien soy, dijo en esta nota, porque tuve una relación maravillosa con mi papá y con mi madre. Tuvieron una vida matrimonial muy feliz durante más de 40 años. Inclusive hoy todavía todos somos muy cercanos, aunque uno esté muy lejos en un extremo político. En mi experiencia, eso ha sido un componente muy importante para saber de quién soy, o sea, de dónde vengo y cómo puedo ser hoy mismo. Preguntado sobre un tema concretamente político, como es cómo será la relación de su pontificado con su país y con Trump, contestó: no tengo planeado involucrarme en la política partidista. Prefiero que sean los obispos estadounidenses quienes indiquen esa línea. De hecho, recordó una carta que envió Francisco al episcopado estadounidense
estadounidense para denunciar las deportaciones masivas de febrero pasado, que comenzaron en el mes de febrero de este año. Y obviamente, dijo, hay algunas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos que son motivo de preocupación. Por último, dijo que iba a seguir apoyando el proceso de reforma y esclarecimiento y transparencia de las finanzas como de la curia romana, puestos en marcha por Francisco, que deberán seguir adelante, así como la lucha contra el escándalo de los abusos en el seno de la Iglesia. Bien. Propongo que escuchemos un poquito de música. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Mira, esto viene muy bien por los acontecimientos que está viviendo la humanidad últimamente. Un tema de Miguel Ángel Cantilo, sí, el integrante de ese mítico grupo Pedro y Pablo, que se llama nada más y nada menos que Saqueo. Lo escuchamos y volvemos. Muchas gracias. Bueno, últimamente hemos estado, los muchachos y yo, trabajando en una especie de fusión entre lo que nos gusta, que es un poco de rock, un poco de jazz, un poco de música internacional y, bueno, raíces tangueras. Esta canción es una de las principales, la que vamos a hacer de este experimento que hemos estado preparando y que está en un disco reciente y que tiene el título de esta canción, que se llama Saqueo. Con esta canción vamos a despedirnos y les agradecemos muchísimo estar acá. Saqueo. Caco jerarca, hay 1.000.000 de aprendices, ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa que comenzó con el jefe, autoriza con su ejemplo y la pirámide crece. Están robándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos, si no son extranjeros, son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un gran desaparecen millones desde la cúpula oscura y llueven explicaciones sobre la masa que suda y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar cómo se puede ser rico sin tener que trabajar. Que vivir del curro, pibe. Vos no laburé, querido. Avivate, tesoro. Lo que pasa es que este robó un poquito, este lo descubrió, este le quiso dar, este participó y este pícaro, pícaro, pícaro se la llevó. Gastándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están porreándonos y no son extranjeros. Se llevan hasta el sol de la bandera.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Sí, señor. Miguel Cantilo, con su estilo tan particular, vigente, con esa ironía en sus letras y sus canciones. Bueno, proseguimos con el tema internacional, que por supuesto también tiene como un gran partícipe a la República Argentina. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, luego de unos días muy difíciles en el frente interno, luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, hizo lo que más le gusta hacer, que es viajar. Viaja con el jefe, inseparable el jefe, es decir, Karina, y con su equipo de mayor confianza, el ministro de Economía Caputo, y en esta oportunidad se trasladó a los estados de Norteamérica para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y donde, y además tuvo una serie de reuniones con el mismísimo presidente de la República, la secretaria del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que de cristalina y transparencia tiene poco, y con algunos conspicuos representantes de el sionismo internacional. Con pompas y grande despliegue publicitario, la Argentina logró de parte de Estados Unidos el apoyo directo del Tesoro norteamericano para tratar de estabilizar el plan económico, que no existe el plan económico, pero ellos le dicen que es un plan económico. Se trata de un plan de ajuste, un plan de transferencias de sectores económicos en donde se concentra en muy pocas manos los réditos y ganancias, se entregan los principales resortes económicos de desarrollo del país. Pero no es preguntado el ministro de Economía sobre que fueron a pedir 30.000 millones de dólares, pero en realidad parece que el imperio le dijo: no te vamos a dar 30.000, te vamos a dar 20.000. Preguntado sobre el ministro de Economía, sobre a cambio de cuáles eran las condiciones, Caputo dijo: no nos pidieron nada, porque los norteamericanos son así, son nuestros amigos, es gente altruista, gente que quiere el bien de la Argentina, tiene buena onda. Y lo cierto es que después empezaron a filtrarse algunas informaciones, y parecería que sí, que hay condiciones, porque, tenemos que ubicarnos en este contexto. La Argentina es uno de los países más grandes en extensión, en superficie, que hay en el mundo. Te diría que está ahí, tal vez, en los top 10, Pero además es un país que no es que solamente es grande y extenso, es el país tal vez, después de Rusia, el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene minerales, porque Argentina tiene una extensión litoral y una riqueza vitícola impresionante, porque la Argentina duplica su superficie por abajo de la superficie del mar, porque somos un país que tiene presencia en la Antártida, uno de los primeros en el mundo, porque somos un país que tenemos vientos, o sea, energía eólica, tenemos acuíferos, tenemos agua pura, reservas naturales de agua con los glaciares,
tenemos además producción agropecuaria, tenemos además producción cerealera, tenemos además minerales extraños bajo nuestra tierra, la mina de oro más importante del mundo, y no solamente los chilenos tienen cobre, también tenemos cobre en la Argentina, y además tenemos desarrollo científico independiente, autónomo a nivel nuclear. Tenemos un CONICET con científicos muy calificados, tenemos una infraestructura educativa universitaria impresionante que compite con las mejores universidades del mundo, teniendo los presupuestos más bajos del mundo. Y tenemos una de las medicinas sanitarias y preventivas públicas más interesantes del planeta. En fin. Todo esto, tenemos ríos caudalosos, y tenemos, por supuesto, una clase dirigente espantosa, que es la que viene prevaleciendo desde que decidimos encarar un proyecto independiente en el siglo XIX. Pero volviendo a esto, ¿por qué te cuento esto? Para que los norteamericanos esto lo saben. Entonces parece ser que sí, yo te voy a dar $20.000 millones para que vos juntes reservas, manejes el dólar mejor, pero va a haber algunas condiciones que vos vas a tener que cumplir. Por ejemplo, vas a tener que romper relaciones económicas y comerciales con China, con lo cual tenemos un préstamo que es un swap que nos dieron los chinos, que no se pueden tocar y que son $18.000 millones de dólares. Pero además vas a tener que hacer reformas estructurales, o sea, cambiar una ley jubilatoria y la ley laboral, que es demasiado regulatoria y proteccionista. Pero además vas a tener que compartir con nosotros la explotación, la buena explotación de los recursos naturales que hay bajo tu suelo y también sobre tu superficie. Y además de todo esto, queremos también tener acceso a la tecnología que han desarrollado ustedes, los argentinos, por ejemplo, en la confección de estos pequeños reactores nucleares que se vendieron al Canadá, a Australia, a Argelia, que nosotros los norteamericanos no tenemos un desarrollo en ese sentido. Pero además, también los argentinos tenemos un desarrollo en aguas pesadas que se utilizan con fines pacíficos para el desarrollo de nuestra energía nuclear, llámese Atucha 1, Atucha 2 y Atucha 3, que está frenada. Pero además también queremos que se frenen las inversiones chinas en algunas represas hidroeléctricas como la de Néstor Kirchner, allá en el sur patagónico, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, por supuesto que a todo esto Milei le dijo que sí, pero siempre hay un pero. Por más que se sacaron la foto, esa particular forma de sentarse que tiene Milei en la puntita del sillón, en donde mostró enmarcado el tuit que le mandó Trump diciendo que es un gobierno fenomenal, Milei es un presidente bárbaro. El pero es que sí, te vamos a dar la plata, pero no te la vamos a dar toda junta. Te la vamos a ir dando de a cuentagotas y vamos a ver cuál es el resultado electoral de octubre. Porque una de las cosas que exigen también este tipo de préstamos es que, a los efectos de que luego no se declare su nulidad, esto salga por ley, es decir, por el Parlamento. Y en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, Milei se viene llevando mal, viene
perdiendo por goleada y por paliza. No ha sacado ninguna ley en los últimos tiempos, y está enfrentado para colmo con los gobernadores, con los 24 gobernadores que integran este país federal que se llama República Argentina. A todo esto también el presidente habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas, atacando a la Organización de las Naciones Unidas por burocrática, por por ser ineficiente y no resolver ningún conflicto. Además se alineó totalmente con la política de los estados norteamericanos, como el gran salvador de la cultura occidental y cristiana, sea desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista económico. Además se alineó una vez más con el Estado sionista de Israel, criticando al terrorismo de Hamas y árabe. Y además de todo esto, pero el problema fue que no habló para nadie. Porque si vos ves los noticieros y ves las filmaciones, creo que habló entre 10 tipos, nada más. En esto siguió los pasos de su amigo Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que cuando pasó a hablar a la tarima, lo dejaron solo. Se levantaron casi todos, te diría que el 99% de los representantes de los países lo dejaron solo hablando a Netanyahu, lo cual marca el aislamiento en el cual está el Estado de Israel en el mundo y de aquellos contados países que todavía lo apoyan. No conforme con esto, el presidente de los argentinos mantuvo también reuniones, no solamente con Netanyahu, sino también con otros dos personajes, con el señor Donald Lauder, que es el titular del Congreso Mundial Judío, y con el señor Claudio Espelman, que es el director del Consejo Judío Latinoamericano. Y además recibió de parte de una ONG israelí el premio, no sé leer hebreo, pero es Bnai Bridge, y se trata de la ONG judía más grande y antigua del mundo. Por supuesto, también se sacó la foto con Kristalina Georgieva, secretaria del Fondo Monetario Internacional, que declaró que Argentina marcha en la dirección correcta. Mientras tanto, estamos esperando la llegada del nuevo embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Peter Lamelas, un hombre nacido en Cuba, que teniendo tan solo 4 años escapó con su familia hacia Estados Unidos, recaló en Miami, escapando de la revolución socialista encabezada por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, y que finalmente fue aprobada su designación como embajador en el Senado norteamericano por 51 votos positivos contra 47 negativos. Si bien Lamelas no estuvo presente en el recinto, este médico empresario que tiene 66 años y que es un feroz crítico de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, había generado polémica por sus declaraciones respecto de la Argentina, porque habló de la injerencia de Pekín, o sea, de China en las provincias argentinas. Dijo que entre su función va a ser la de recorrer las 24 provincias para lograr que cada uno de los gobernadores rompa los acuerdos o convenios celebrados con el gigante del Oriente, y también se refirió a la corrupción china y excediendo con esto, me parece a mí, las funciones que debe tener un embajador en un territorio extranjero. Y además dijo que se iba a encargar de
que Cristina Kirchner se iba a asegurar que reciba la justicia que bien merece. Es decir, en otros términos, que sigan los carpetazos, los juicios dirigidos, las condenas se vayan sumando y, ¿por qué no?, trasladarla a una cárcel, sacarla de su prisión domiciliaria y trasladarla a un penal penitenciaria para aislarla mucho más. Lo cierto es que dentro de la Argentina hubo los líderes opositores le pidieron a Javier Milei que rechace el placet de este embajador. El placet es la aceptación que tiene el presidente de un país cuando le mandan un embajador del extranjero, cosa que no va a ocurrir. Porque además de ser muy amigo Lamelas de Trump y de ser un gran donante en el Partido Republicano, Milei y Lamelas se conocieron hace poco tiempo atrás en un encuentro que tuvieron en la residencia que tiene el presidente Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el sur de Florida. La embajada norteamericana emitió un comunicado, la embajada norteamericana en Buenos Aires, que dice: felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de Estados Unidos como nuestro próximo embajador en la Argentina. El equipo de la embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente Trump y al pueblo de Estados Unidos en Argentina. Si bien todavía no hay fecha de arribo de el doctor Lamelas, esto va a ser en el corto y breve plazo, así que va a reemplazar al ex embajador norteamericano Mark Stanley, y Lamelas destacó, entre otras cosas, la gran onda que hay entre Trump y Milei, y dijo que Argentina y Estados Unidos se encuentran en un momento crucial. Lo cierto es que Lamelas va a participar activamente de la campaña electoral que se va a definir en el próximo mes de octubre, y ya generó algunas manifestaciones en contra, como por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que calificó sus declaraciones como intolerables y porque marcan una violación al derecho internacional en cuanto a la injerencia de la política de los asuntos internos de la República Argentina. Tenemos que decir que Lamelas es un embajador político, no es un embajador que viene de la carrera diplomática. Va a ser su primera experiencia, va a ser acá en la Argentina, y lo estamos esperando con los brazos abiertos, como no podía ser de otra forma. Bueno, terminamos con esta columna. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Capitán Bombay en este tema que se llama Lobo de Noche, mientras nos vamos preparando para recibir en nuestro estudio a nuestro invitado del día, el señor Patricio Brodsky. Capitán Bombay, se ve y toca sin parar. El Capitán Bombay, Bombay, ya le bomba, Bombay. De buen humor y generoso, te acercabas en tu vuelo con elixires y brebajes del infierno.
Dale bomba, bomba. Te marchaste sin un beso, evitando los afectos. En silencio te alejaste hacia lo incierto. Inevitable cuestionando con misticismo los consejos de cómo hacer para tocar un punto instrumento. Eso. En la noche, valiente con derroche, armado de coraje me alentó. Baluarte en la bohemia, en un grito de guerra, con la euforia se paró y dijo: dale bomba, bomba, dale bomba, bomba, dale bomba, dale bomba, bomba. Dale bomba, bomba. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. El SMS Ya fue. El GIF Ya fue. La fotito Ya fue. El mensaje de voz Es para nosotros. 11 26 999 574. El WhatsApp del aguante 11 26 999 574. Ese Es para nosotros. Comunicate. Línea de oyentes 2080 0045. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, mira, te quería recomendar un libro antes de presentar a nuestro ilustre invitado del día. Este libro es un libro espectacular. Me lo regaló mi mejor amigo. Es un libro de por ahí vos lo conocés, Stefan Zweig. Te lo voy a mostrar ahí en tapa. Se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Stefan Zweig fue un escritor, porque está fallecido, de origen judío precisamente,
que nació en Viena en el año 1881, murió en Petrópolis en el año 1942. Estudió en la Universidad de Viena, donde obtuvo un doctorado en filosofía e incursionó en estudios literarios. Su periodo más productivo fue el de las entreguerras, digamos, porque durante ese periodo escribió, por ejemplo, una partida de ajedrez, Momentos Estelares de la Humanidad, que es este libro, La Piedad Peligrosa, y desde el año 1933, bueno, Adolfo Hitler no le cayó muy bien su producción literaria y sus obras fueron prohibidas y tal vez quemadas, ¿no? Con la gran quema de libros en Berlín. En el año 1941 se instaló en el Brasil con su esposa Lotte Hartmann y el 22 de febrero de 1942, parece un escritor maldito se suicidaron ambos. Mira vos. Bien, este libro, mira, son momentos estelares de la humanidad. Y por ejemplo, se refiere al descubrimiento del Polo Sur, la expedición del Polo Norte, por Scott, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Tiene un capítulo muy interesante sobre Lenin, sobre cómo se podría haber definido, para otro lado, en un minuto, la batalla de Waterloo. Bueno, es un libro magnífico que te va a tener entretenido y que no puedes dejar de tener en tu biblioteca. Bueno, dicho y hecho, vamos a los bifes, como dicen en mi casa. Aquí estamos, señoras y señores, con Patricio, nuestro invitado del día, Patricio Broski. Ya leímos su extenso currículum, ensayista, sociólogo, titular de una cátedra de genocidio y memoria actualmente en la Facultad de Derecho de la UBA, activista e integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¿Cómo estás, mi querido Patricio? ¿Cómo andás, Martín? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que nosotros hacemos un viaje virtual en nuestro programa que arranca desde el sur del mundo, desde Chile, y termina en el Medio Oriente. Atravesamos todo nuestro continente latinoamericano, llegamos a Estados Unidos, donde allí está Silvia Rubín, que es una colaboradora que nos va ilustrando sobre lo que va ocurriendo en el gran país del norte. Cruzamos el Atlántico, llegamos a Europa, damos vuelta por el viejo continente, nos damos una vueltita luego hacia el sur, bajando por Italia, cruzamos el Mediterráneo, vamos hacia Marruecos y ahí estamos con nuestros amigos los saharauis españoles. Y no podemos nunca dejar de pasar por la Franja de Gaza, en donde está este heroico pueblo que desde hace décadas pelea como gato en la leña, diríamos acá, ¿no? En las pampas, por el reconocimiento de su integridad. Me refiero al pueblo palestino. Y yo sé que vos sos una de las voces más autorizadas que hay en la República Argentina para tratar con la seriedad que se merece este tema. Sí, no sé si soy una de las voces más autorizadas, pero sí, hace tiempo decidí alzar mi voz, sobre todo a partir de lo que Ariel Feldman llama el secuestro de la identidad judía por parte de los sionistas. A ver, qué interesante eso, ¿eh? Sí, es un concepto. Ariel Feldman es un joven filósofo, joven digo porque podría ser mi hijo por edad. Sí. Le llevo unos 20 años más o menos. Nacido en Israel, hijo de exiliados argentinos. Ajá. Y entiendo que de muy pequeño vino aquí, hizo todos sus estudios acá y hoy es una voz militante
antisionista. Y ha participado, se hizo muy famoso a partir de un artículo que salió en la revista Jacobin, y fue uno de los 15 coautores que me acompañan en el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio. Que es un libro que salió, justamente cuando contabas el plan de vuelo del programa, arranca por Chile. Este libro nace con una idea de 3 editores chilenos en la editorial LOM. Es un libro que ya tiene 3 ediciones, varias reediciones. Acá prácticamente en el primer mes se agotó la primera tirada. Es un libro que reúne 8 voces palestinas y 8 voces judías. Perdóname, vos sabés que en Chile, precisamente, a mí siempre me llamó mucho la atención porque en Chile hay una comunidad palestina muy importante. Sí. Inclusive, yo soy muy futbolero, hay un equipo que es popular, que participa en el campeonato de primera división profesional chilena, que se llama Palestino, y que tiene los colores, la camiseta de la bandera palestina, ¿no? Qué curioso, digo yo. Sí, no solamente eso, sino que, por ejemplo, el número 11 en alguna época, ahora está medio, entiendo que prohibido, el número 11 era construido con la figura de la Palestina histórica, digamos, ¿no? Y también, tienen distintas camisetas. Yo tengo... El Palestino en realidad es un club chico en Chile. Sí, no es el Colo-Colo. No, pero es el club chileno que más camisetas vende en el mundo. Mirá, claro. Tiene que ver, con la solidaridad internacional. Claro. Si uno mira movilizaciones en todos los lugares del mundo, incluso las imágenes que vienen de la flota global Sumud, muchos usan las distintas camisetas del Palestino. Yo por mi tamaño me mandé a hacer una que fue una idea propia sobre una camiseta de entrenamiento. Tiene la trama de la Cufille, pero está hecha con los colores de la sandía, ¿no? Que es... No sé si conocen también la historia de la sandía. Algo de eso he escuchado. ¿Por qué la sandía se transformó en el símbolo palestino? Porque a partir de la ocupación israelí en la Franja de Gaza y en Cisjordania en el año 67 se prohibió flamear la bandera palestina. Entonces tomaron el símbolo de la sandía, porque la sandía tiene los 4 colores de la bandera. Tiene el verde en la cáscara, el rojo en la carne, el negro en las semillas y el blanco entre la cáscara y la carne. Así que son los 4 colores de la bandera y por eso se transformó la sandía en un símbolo global. Incluso hay un movimiento que se llama Sandía, que es de las compañeras de los distintos femeneidades transfeministas, en realidad se llaman, que están a favor de la causa palestina y están en contacto con transfeministas en Palestina, etcétera, ¿no? Es un movimiento global. Claro. Pero yo te corté con el tema de Chile, vos venías desarrollando y sí, venía contando del libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, que salió por el editorial LOM, que aquí salió por un convenio entre LOM y Tinta Limón. Hay una edición, ya no sé cuántas reediciones se han hecho, y por Tlalpala en España, en Valencia. Son los 3 lugares del mundo donde salió el libro. Este libro, como comentaba, somos 8 autores judíos, 8 palestinos. Algunos autores en realidad son bastante más reconocidos. Está Judith Butler o Jacob Rapkin, que son autores judíos que vienen trabajando este tema hace mucho tiempo. Silvana Rabinovich también, que es una argentina que vive en México. Y por el lado palestino está, por ejemplo, la vicecanciller palestina, que es una mujer de origen armenio, que es palestina, y hizo su aporte, ¿no? Cuando me convocan de la editorial LOM como especialista en genocidio para participar de este libro,
La única condición que me pusieron, que por supuesto acepté de inmediato, fue donar los derechos de autor a la Media Luna Roja Palestina. Así que claro, cada libro que se vende, una parte va destinada a poder continuar editándolo y todos los derechos de autor y la ganancia, digamos, editorial va donada a la Media Luna Roja Palestina para asistir a las víctimas del genocidio en Gaza. Qué bien. Decime una cosa, Patricio. ¿Cómo fue tu derrotero personal y que te lleva a hoy a ser un gran defensor de la causa palestina? ¿Qué pasó en tu vida personal? Fue bastante accidentado, digamos, ¿no? Porque yo no tengo una historia arquetípica, digamos, ¿no? La mayoría de las personas de origen judío que defienden la causa palestina o adoptaron esta causa desde el comienzo de su vida, o en algún momento de su vida fueron sionistas y en algún momento de su vida hicieron una conversión. Yo tuve una especie de doble conversión. Ajá. Cuando yo tenía 20 años fueron las masacres de Sabra y Shatila. Yo en ese momento escribí un poema que lamentablemente se perdió en el tiempo, donde me interrogaba cómo era posible que un pueblo que había atravesado el Holocausto fuese capaz de producir estos hechos atroces. Pero en el año 2000, yo atravesando una crisis personal, defendiendo todavía la causa palestina, tengo un enfrentamiento en las redes sociales, en foro de izquierda, con algunos compañeros, porque hubo un atentado en la peatonal de Tel Aviv que me dejó bastante mal, digamos, ¿no? Había un hombre bomba, digamos, se había inmolado, cerca, había elegido inmolarse cerca de un grupo de madres que estaban con sus bebés. Entonces yo planteaba, ¿no? Así como nosotros nos solidarizamos con los bebés que son asesinados por las bombas israelíes, deberíamos decir algo por esto. Sí. Entonces me empezaron a acusar de hacer propaganda sionista. Eso me llevó, por la crisis personal, a adoptar posturas cada vez más radicales hacia el lado del sionismo. De hecho, yo tengo escritos, se puede buscar por las redes sociales, donde reproduzco toda la basura sionista, como la llamo hoy, así sin ningún tipo de actitud crítica. Lo que sí, en algún momento, Darío Stanraiver, que es un viejo amigo, en una presentación de un libro mío, dijo que él no coincidía con lo que yo decía ahí, pero que era fruto del trabajo de investigación, ¿no? Porque él me dice, me tomé la molestia de sentarme en la computadora y googlear, y las citas que Pato pone en el libro, por ejemplo, no son extraídas de Google, ¿no? Hay un trabajo de investigación, que bueno, es lo que hice toda la vida. Siempre que tomé una postura la fundamenté, aunque estuviera equivocado, como en este caso, ¿no? Bueno, poco a poco fui variando la postura, me sirvió mucho varias cuestiones. Una fue justamente Darío Stanraiver en esa presentación del libro. Hubo alguien que empezó a criticar a la izquierda, y Darío ahí, esto fue dentro del edificio Lamia. Darío dijo, no se olviden que tanto Patricio como yo somos gente de izquierda. Entonces, ese fue el primer clic, ¿no? Que a mí no me terminaba de cerrar cómo era posible de que yo fuese un tipo revolucionario, antiimperialista en todo el mundo, pero que en Israel con mis posturas coincidieran con Grondona o con Patricia Bullrich, que eran posturas opuestas en todo lo demás. Claro. Eso me empezó a hacer crisis. Y la otra persona fue el rabino Daniel Goldman, en otra presentación de este libro, en la editorial Duncan, que la editorial por la que había salido este libro, que dijo, este es un gran libro, pero no es el libro que yo hubiera escrito. Entonces eso también me llevó a un proceso de reflexión que me terminó
terminé por concluir de que estaba totalmente, radicalmente equivocado y volví a las posturas que tenía, podría decir, en mi adolescencia y juventud. Claro. Y bueno, eso me genera una doble obligación, ¿no? Por el trabajo intelectual que en algún momento hice ligado a la organización sionista, ahora desmontar todas estas falacias. Y poco a poco algunos amigos como Gabriel Sibinian, por ejemplo, han ayudado mucho a que mi mirada... Gabriel Sibinian es el coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, mira, Edward Said, qué grande. Sí, él me hizo pensar mucho porque acompañando todo este proceso fui variando poco a poco la postura, ¿no? Y por ejemplo, esto fue hace unos 8 años atrás, más o menos, en una mesa sobre genocidios, yo planteaba lo que plantean algunos sectores ligados al sionismo socialista, que hoy yo creo que el sionismo socialista es una especie de oxímoron, porque considero el sionismo como una forma de colonialismo y no puede haber socialismo colonialista, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento yo planteaba que el Estado de Israel había nacido con determinada idea, que era un movimiento de emancipación nacional, etcétera, y que fue variando radicalmente y que a partir del año 67 se transforma en otra cosa. Lo que me ayudó, en principio a Gabriel, pero después muchas lecturas. Ahora tengo un libro inédito que estoy tratando de ver si consigo algún editor que se interese, que más que un libro mío, es un libro de reflexiones a partir de lecturas, es un libro casi de citas, para que el lector de habla hispana se encuentre con textos que no están traducidos al español. Trabajé mucho con textos de autores ingleses, franceses, italianos, etcétera, en idiomas originales. Gracias a Google, digamos, porque no soy políglota. Los traductores hacen maravillas y uno teniendo idea de los autores puede traducir perfectamente. Y la idea es estar en diálogo con estos autores, ¿no? Por ahí yo me acordaba de algo que algún autor había leído, entonces escribí algo y después iba a buscar la cita, o por ahí estaba leyendo algo de algún autor que me disparaba una reflexión, entonces pongo todo el tiempo. En realidad la mayoría del libro es un libro de 500 hojas de computadora, con lo cual va a ser un libro muy grande. Sí, claro. Que tiene... será un tercio o un cuarto son las reflexiones mías y el resto son los autores, para que te des una idea de la prioridad que yo estoy dándole para que el lector tenga posibilidad de acercarse a una plétora de autores que hoy están olvidados. Por ejemplo, yo soy marxista y hay cantidad enorme de autores que han trabajado desde el marxismo la cuestión palestina y que hoy están olvidados, ¿no? Incluso los soviéticos, ¿no? Hay todo, mirá vos. Hay toda una serie de trabajos de autores soviéticos como Ivanov, por ejemplo, sobre el tema del sionismo y el rol del sionismo. Y bueno, a partir de todo este proceso de reflexión y de lecturas me he dado cuenta que el sionismo nace como una respuesta al racismo europeo, adoptando ese mismo racismo, adoptando los términos que proponía el racismo nacional, los nacionalismos racistas europeos, nacionalismos basados en lo biológico, ¿no? La comunidad de sangre, la pertenencia a partir del lazo de parentesco, etcétera, y acepta el sionismo las premisas del antisemitismo o de la judeofobia acerca de que el judío no era bienvenido en Europa y que era un elemento externo. Digo, la palabra antisemitismo nace en el contexto de Europa. Un antisemita europeo que se llamaba Wilhelm Marr desarrolla este concepto. Y lo curioso es que vos me ves a mí, mi apellido es Brodsky, el apellido de mi madre es Lipovetsky. Te digo, los otros apellidos de mi familia son Stein-Baran, Brusilowski, Schwartz, Bublik. Donde buscas hay apellidos judíos. Sí. Sin embargo, me ves y soy lo menos parecido a un judío de Medio Oriente. Claro. El concepto de antisemitismo, ¿no?
proviene de esta judeofobia europea que construye al judío como una externalidad a pesar de que el judío es europeo, el judío rechazado en Europa. Entonces este concepto de semita se lo toma para construirlo como alguien que vino de afuera. Ajá. Y no alguien propio de adentro. Lo que hace el sionismo es tomar este concepto y decir, es verdad, no podemos vivir entre ustedes, nos vamos de aquí. ¿Qué hacen? Se van a Medio Oriente, a Palestina, y construyen una sociedad racista, excluyente, supremacista, etcétera. Igual que la sociedad que los había expulsado a ellos, la reproducen en Palestina y expulsan a los nativos. Hacen lo mismo que la sociedad europea les hizo, pero en tierra ajena. Mira. Y digo, hoy justamente me desperté con una reflexión que puse en Facebook, que es la demostración palmaria de que el sionismo es un hecho colonial, está dada en el concepto de que en Rusia, en el Imperio Ruso, existía una zona que se llamaba zona de exclusión, que era la zona donde vivían los judíos, donde estaban mis antepasados. Ajá. Era una zona de la cual los judíos no podían salir, vivían, era bastante amplia, porque ocupaba un 20% más o menos del territorio del Imperio Ruso, pero los judíos estaban obligados a radicarse ahí. Entre el 60 y el 70% de los judíos del mundo, más o menos el 80% de los judíos del mundo vivían en Europa, el 60 al 70% de los judíos del mundo estaban en esa zona. Mira. Sin embargo, a los sionistas no se les ocurrió hacer una limpieza étnica en Europa, que era donde vivían, claro. Sino justamente irse a la periferia del mundo europeo a reproducir esa misma sociedad. O sea, la limpieza étnica no la hicieron donde vivían, donde tenían la sociedad ya asentada. La fueron a hacer a otro lado. Bueno, me encanta tu claridad conceptual de cómo nos vas explicando estas cuestiones de las cuales los medios hablan, pero no clarifican nada. Te propongo que escuchemos un poquito de música. Sí, perfecto. Es una cantante argentina espectacular, se llama Débora Infante. La hemos tenido acá en nuestro programa, y esta canción la va a cantar en guaraní. Mirá vos, una de las lenguas más dulces, más lindas que hay en el mundo y que se estudia en la Sorbona de París, como el francés o como el inglés. El tema es la banda número 3, mi querido Guillermo, y se llama, yo pronuncio mal el guaraní, ¿no? De Mendapé Ayú, algo por el estilo. Lo escuchamos y volvemos. Esperanza llevo
escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, proseguimos con nuestro invitado de lujo realmente para Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Proseguí con venías desarrollando el tema de cómo nace y se construye el sionismo como identidad política, ideológica y cultural. Yo supongo que vos en tu vida personal, viniendo de la ortodoxia, digamos, hasta en la medida que fuiste rompiendo dentro de la interna de la comunidad, digamos, por ahí te creaste grandes enemigos, ¿no? Sí. O debe ser tirado un traidor. Recordá que yo no vengo de la ortodoxia, sino que yo empecé a militar en la Juventud Comunista cuando era adolescente, claro, durante la dictadura. Lo que me pasa en el medio, porque yo te dije, soy marxista, fue una ceguera. Yo creo que fue una ceguera grave, teórica, incluso ética y moral, podría decir, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto que me ha generado grandes enemigos. He discutido con alguna gente que me ha llegado a acusar este concepto que utilizan hoy en día, que es un concepto fascista del autoodio. Me han dicho, vos sos un judío autodiante. Y yo he dicho, ustedes porque no conocen el concepto de lucha de clases. Digo, yo no soy autodiante. El autodiante es aquel que no se aguanta a sí mismo y se suicida. Yo no me odio a mí, odio lo que ustedes representan. Lo que combato es lo que ustedes son, no lo que soy yo. Claro. Entonces, digamos, yo... A partir de esto, digamos, han dejado de utilizar este concepto autodiante conmigo. De hecho, no tengo grandes respuestas, salvo alguno que por ahí recuerda mi pasado, a lo cual yo le respondo. Yo lo digo con orgullo. Estaba equivocado en ese momento, pero no me arrepiento de haber hecho eso porque no lo hice por motivos económicos, no lo hice por motivo de conveniencia, lo hice porque estaba convencido. Exacto. Estaba convencido de ideas equivocadas, lo mismo que hoy. Hoy estoy convencido de lo que hago, por eso no me callo y por eso no me van a callar. Claro. Y apelar a un pasado que yo he tenido tampoco dice nada, porque vos buscás mi pasado anterior y yo era antisionista antes de trabajar para la organización sionista argentina. Claro. Digamos, el tema es tener coherencia. Yo puedo decir, me he equivocado. Lo que sí no puedo decir es hice esto por conveniencia, porque la verdad, si hubiera actuado por conveniencia, tendría otra posición económica hoy. O no estarías trabajando en Radio High, por ejemplo. Sí, posiblemente. O estaría como el rabino que me casó viviendo en Estados Unidos. Ajá. Que eso yo te comentaba, que en la década del 90 yo me caso con mi mujer, elegimos al rabino más progresista que pudimos. Que en ese momento era el rabino de Memoria Activa, se llama Sergio Berman, que después terminó por cuestiones de oportunismo personal, justamente pegado al ingeniero Bloomberg, pegado a Lidita Carrillo, terminó pegado a Macri. Y siendo ministro de Ecología, de Medio Ambiente, ahí está. Sí, de Medio Ambiente, que lo que proponía para frenar los incendios en el sur era rezarle a Dios. ¿Te acordás? Que yo en ese momento hice algunas publicaciones medio sarcásticas, ¿no? Justamente mientras Berman era ministro de Medio Ambiente, hubo inundaciones. Incendios y una plaga de langostas. Y además dijo, parece una maldición bíblica. Claro, yo decía eso. A la mierda. Dije, incendio, inundaciones y plaga de langostas. Vamos al horno con papas fritas. Las 7 plagas nos vienen por ¿viste? Parece que no lo quieren arriba. Faltaba el faraón y Moisés, ¿viste? Tal cual. Que vinieran caminando por la pampa, ¿viste? Tal cual. Y bueno, a lo largo de este tiempo he ido, como te decía, variando y radicalizando mi postura, a tal punto
que esto, incluso yo tengo diferencias con el sector más progresista de la colectividad, que es el ICUF, ¿no? La Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina, que es izquierda, digamos, ¿no? Están por fuera de lo que es el Badajinus, que es la central educativa sionista, ¿no? Ellos están por fuera de esto. Y tengo mis diferencias porque ellos plantean justamente que el problema de Israel arranca a partir de la ocupación del 67. Y yo digo, el problema de Israel no está en Israel, está en el sionismo, es muy anterior. Está en la concepción esta que yo planteaba al principio, ¿no? De concebir una forma de identidad tomando, digo, cuando Anna Freud trabaja los temas de la respuesta a la persecución, dice que puede haber fuga, parálisis, identificación con el otro. Lo que ocurre aquí es que hay fuga porque se escapan de Europa, e identificación con el otro, porque se llevan encima todo lo peor de los nacionalismos raciales, supremacistas y colonialistas europeos afuera de Europa. Por eso esta identificación no tan cercana entre Israel y los países colonialistas europeos como el Reino Unido, como Francia, etcétera, ¿no? Lo ven como un espejo del pasado en el presente, porque son lo que ellos fueron. Lo trágico de todo esto, y aquí siempre me confundo, yo no recuerdo si fue Fanon o fue Aimé Césaire, que dijo que el crimen más grave de Hitler no fue la matanza en sí, sino que fue haber llevado a Europa las prácticas que Europa aplicó en el resto del mundo durante los 300 años anteriores. Si uno se pone a pensar, digo, es lo que están haciendo los sionistas hoy. Por eso esta equivalencia que se traza entre el hitlerismo y el sionismo, ¿no? O por lo menos las formas más radicales del sionismo. Pero bueno, cuando uno concibe, esto fue una pregunta que me hizo el embajador palestino en Argentina, Husni Abdel Wahed, el anterior embajador que hoy está en España, un cuadro político de la puta madre, si se me permite la puteada. Sí, claro que sí. Él me preguntó, usted como especialista en genocidio, ¿qué opina? ¿Lo que ocurre en Palestina puede ser considerado genocidio? Y yo le dije, mire, embajador, si uno toma la primera definición de genocidio que construye Rafael Lemkin, que es el que fundó el concepto de genocidio, Lemkin define al genocidio como la destrucción del patrón de identidad nacional de un grupo y el reemplazo por el patrón de identidad nacional del grupo opresor. Y esto, dice, se puede hacer de dos maneras. Una es permitiéndole a la población quedarse en el territorio, lo que hoy nosotros llamaríamos los procesos de transculturación, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo, en parte, lo que hicieron los jesuitas, ¿no? La conversión de los tribus originarias, ¿no? Ese intento por la cruz, digamos, ¿no? Sin violencia, obligar a transformarse. La otra, dice, es despejando el territorio de la población nativa y ocupándolo con la población opresora. Dice, esto a su vez también se puede hacer de dos maneras. Una es con el exterminio total y la otra es con lo que hoy llamamos limpieza étnica. Si uno mira con detenimiento, le decía previo, ¿no? Esto fue todo previo al 7 de octubre. Digo, si uno mira con detenimiento lo que está pasando, ahí donde las cosas son más silenciosas, hay muertes también, pero no son tan violentas, es en Cisjordania, que es con el avance permanente de los colonos, la ocupación permanente de territorio y la reducción cada vez a bantustanes más chicos a la población palestina. Digo, desde este punto de vista se puede considerar genocidio. Y si uno hace un raconto histórico de lo que fue pasando y uno conoce la historia del sionismo, la primera forma de colonización sionista era la compra de tierras y la expulsión de los fedai, ¿no? De los campesinos. Se habla poco de eso, ¿eh? Claro, pero digo, se habla poco porque de este concepto uno puede hablar
del proyecto sionista como un proyecto genocida, por este tema, ¿no? Porque se expulsaba a los campesinos y se los reemplazaba con colonos, en principio eran colonos askenazíes, ¿no? A partir de la creación del Estado de Israel empiezan a migrar población de otros lugares, pero básicamente la primer población de Palestina, la primera población judía migrante, son los judíos askenazíes, ¿no? Los judíos del centro de Europa. Y esto se ve agravado en la década del 30, cuando comienza a haber el boicot al trabajo árabe. Hay un gran documental sobre las brigadas de judíos palestinos en la Guerra Civil Española, que se llama Madrid Before Hanita. Hanita era un kibutz de sionistas socialistas, y hay la historia de un sionista socialista que plantea irse a pelear contra los fascistas en España, como era en ese momento. Por la República. Claro, por la República, y la respuesta es Madrid Before Hanita. No, digamos, Hanita Before Madrid, le dicen ahí, nuestro frente de lucha contra el fascismo es acá, la construcción del socialismo aquí en Palestina, no te permitimos, y si te vas, perdés tu lugar en el kibutz, ¿no? En esa granja cooperativa. Él se fue de todas maneras a pelear, y cuando vuelve es reincorporado, ¿no? Bueno, no cumplen con esto, pero digo, el concepto, ¿no? Y ahí creo que es el hijo de esta persona que hablaba, que ya había fallecido, cuenta con vergüenza cómo había en la década del 30 piquetes frente a los comercios árabes para que los judíos no le compren a los árabes. Si salía alguna judía, por ejemplo, con huevos, se los tiraban al piso, se los rompían. Y no se contrataba la consigna de la Histadrut, que eso también, ¿no? La Histadrut es la CGT de Israel, la Central de Trabajadores. La Histadrut no permite la afiliación de trabajadores que no sean judíos. Es una central racista, digamos. Mira. Y planteaba en la década del 30 el boicot al trabajo árabe. Judío contrate judío era la consigna. Todo esto era para quitarle los medios de vida a los árabes y forzarlos a migrar. Exacto. Por lo tanto, forma parte también de este proyecto sionista, y si uno lo ve a largo plazo, es un proyecto genocida que siempre contempló la expulsión de la población originaria y el reemplazo por población colonial. Por lo tanto, digamos, en estos términos de Lemkin, el proyecto sionista es un proyecto genocida. Bueno, vamos a escuchar un clásico de Sumo. Creo que viene bien para el tema que estamos tocando. Se llama Los Viejos Vinagres. Estamos rodeados de viejos vinagres, decía Luca Prodan, un tipo muy particular. Bueno, dale, vamos con Los Viejos Vinagres y luego seguimos con Patricio ya cerrando nuestro programa.
el mar. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos, lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. 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 Juventud, divino, tesoro. Juventud, divino, tesoro. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, acá seguimos con nuestro amigo Patricio hablando sobre este tema doloroso pero apasionante, ¿verdad? Patricio, te quería preguntar, ¿vos creés que la paz en este conflicto tan terrible es posible? ¿Es posible reeditar la experiencia boicoteada desde ya de Arafat con Rabin? Porque Rabin, siempre digo, fue asesinado no por un palestino, sino por un judío fanático de derecha. Y Arafat no sabemos si fue envenenado también por alguna interna que hubo ahí dentro del movimiento palestino. ¿O es una utopía? Hoy por hoy es una utopía, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que los sionistas, cuando uno levanta esa consigna que dice Palestina libre desde el río hasta el mar, que ahora me voy a detener un poco en explicarla, ¿no? Cuando uno dice Palestina libre desde el río hasta el mar, ellos levantan el dedo y gritan antisemita. Pero lo cierto es que cuando uno mira el mapa de Palestina desde 1917 hasta el día de la fecha, lo que uno ve es que se está construyendo el Israel desde el río hasta el mar. Palestina está desapareciendo. Achicándose, Israel se agrandó. Y están enunciando, aparte, planes de anexión de Gaza, planes de anexión de Cisjordania, se aprobó la creación de 3.000 viviendas que cortarían Cisjordania en dos. O sea, lo que es Palestina se reduciría a 3 territorios inconexos, ya no serían 2, cada vez más minúsculos. Y yo creo que así como el mundo se unió para derrotar a la Alemania hitleriana, así como el mundo se unió en un gran boicot para derrotar al régimen del apartheid en Sudáfrica, mientras no exista esta convicción, va a seguir ocurriendo esto, que van a enunciar la supuesta solución de los 2 estados mientras ocupan cada vez más tierra y vuelven cada vez más inviable esta solución. Plantear la Palestina libre desde el río hasta el mar no significa el genocidio de los judíos que viven ahí. Tampoco significa la expulsión de los judíos que viven en Palestina, como si está ocurriendo. Justamente estaba viendo una encuesta del diario Haaretz, que es una encuesta que tiene, creo que 3 o 4 meses, donde el 47% de la población israelí
apoya el genocidio absoluto en Gaza, el 82% apoya la limpieza étnica total de Gaza, y lo peor de todo es que el 56% de la población israelí plantea la limpieza étnica de Israel, o sea, la expulsión de todos los no judíos, es entre un 20 y un 25% de población que no es judía, plantean expulsarla, con lo cual, digamos, hay una postura radicalmente racista, supremacista y genocida, ¿no?, en Israel. Plantear Palestina libre del río hasta el mar lo que implica es acabar con la ideología que hoy sustenta Israel. Después la solución se verá si son 2 estados, si es un solo estado plurinacional o que construyen. Esa solución va a venir del acuerdo de los pueblos que viven ahí. Lo que sí es indispensable hoy es acabar con el régimen supremacista, como fue necesario acabar con la Sudáfrica del apartheid. Hoy Sudáfrica sigue existiendo, pero no es la Sudáfrica de Pierre Botha. Claro. Es Sudáfrica, es la República de Sudáfrica. Claro. Lo mismo ocurría con Israel. Israel dejaría de ser el Israel de Netanyahu, de los sionistas, y pasaría a ser una sociedad realmente democrática. Claro. No el Estado, como se plantean desde 2018 por ley, el Estado de todos los judíos del mundo. Claro. A mí me involucran en algo que no me compete. Claro. Yo soy ciudadano de Argentina, hijo de ciudadanos de Argentina que están enterrados en esta tierra. Nietos de ciudadanos de Argentina están enterrados en esta tierra, y bisnietos de inmigrantes que también están enterrados en esta tierra. Claro. Mi familia yo soy 4ª generación, mi hijo 5ª generación de argentinos. Mira. ¿Qué carajo tenemos que ver nosotros con un Estado que se construye en nombre nuestro en una tierra donde mis antepasados no moraron? Porque mis antepasados vienen de Moldavia, vienen de Bielorrusia, vienen de Ucrania, vienen de Europa Central y Oriental. Claro. ¿Yo qué tengo que ver con esa construcción que están haciendo? Claro. Encima soy ateo, como marxista. Sí. No creo en Dios. Sí tengo algunas cuestiones culturales. Ahora el sábado, anteayer estuvimos en una cena de Rosh Hashanah, ¿no? Sí. Porque todo el mundo dice Rosh Hashanah, por Rosh Hashanah, Shana Tová, y yo vivo corrigiendo, mis antepasados, mis abuelos no decían Rosh Hashanah, decían Rosh Hashanah, y no decían Shana Tová, sino que decían Agut Yur o Agitiur, ¿no? Uh-huh. Que es en Yiddish. Ajá. El Yiddish. La lengua de mis antepasados era el Yiddish. Claro. De la cultura esa que destruyeron los propios sionistas planteando irse de Europa, ¿no? Lo dijo brutalmente un amigo mío, Claudio Sussman, dijo, los sionistas terminaron de destruir la cultura de nuestros antepasados, ¿no? Porque terminaron de destruir la cultura yiddish, que era, como te decía, la cultura del 80% de los judíos que vivían previo a la Segunda Guerra Mundial. Lo que no terminó de ser Hitler, lo terminó de hacer el proyecto sionista en nombre de los judíos. Además, claro. En vez de respetar las diversidades culturales, lo que hizo fue anularlas. Ahora, brevemente, porque estamos ahí sobre el fin del tiempo, ¿vos no crees que hay una fractura en este momento en la sociedad israelí? Hoy pasamos un videíto de una marcha de 100.000 personas en Tel Aviv pidiendo el fin de la guerra, del genocidio, de este conflicto, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo, Esparta fue en la antigüedad una sociedad militarista, fue la potencia griega durante 200 años, hasta que un día perdieron una batalla con el batallón sagrado de Tebas, iniciaron su decadencia, su declive, y hasta que un día se enfrentaron con los romanos y los romanos lo hicieron pomada, ¿no? No se puede vivir constantemente en una sociedad espartana. Es una sociedad que vive así hace más de 80 años. Claro. Y además, vos me decís, hubo una manifestación de 100.000 personas.
cuando fue la invasión del Líbano, sobre todo de Sabri Yatila, el movimiento Shalom Akshaf movilizó 500.000 de personas y era mucho menos la población israelí. Sin embargo, hoy en día, vuelvo a repetirte esas cifras porque dicen algo, el 82% plantea la limpieza étnica de la Franja de Gaza y la apropiación, obviamente, ¿no?, de las tierras de la Franja de Gaza. Por lo tanto, digamos, que se movilizan 100.000 personas y no dice mucho, es como... Y no, porque además también las cosas que yo estaba leyendo, un año antes del 7 de octubre empezó un ciclo de protestas en contra de Netanyahu porque quiso modificar la Corte Suprema de Justicia de Israel, y todos los fines de semana había movilizaciones en Tel Aviv que eran multitudinarias. Sí, sí. Decía un periodista libanés que jamás vio un cartel a favor de terminar con la opresión de Palestina. Porque eso también hay que ver. Se movilizan, pero ¿cuáles son las consignas que llevan adelante? Claro. Yo hasta los sectores más radicales los escucho decir fuera de Netanyahu, pero no los escucho decir basta de genocidio. Recién ahora, y son marginales, ¿no? Jóvenes que se niegan. Los refugees vienen hace rato, vienen desde la época de la guerra del Líbano, existen. Los refugees, me refiero a su movimiento de jóvenes en edad de conscripción que se niegan a servir en el ejército. La gran mayoría de ellos busca excusas, ¿no? Presenta certificados médicos, psiquiátricos. Sí, médicos, sí. Una minoría lo hace sin certificado, ¿no? Diciendo yo ideológicamente, esos se comen de 1 a 3 años de prisión y lo hacen. Son cada vez más. Se ve ahora, por ejemplo, hay un movimiento dirigido por una chica trans que quemaron las papeletas de como ocurría en la época de la guerra de Vietnam, ¿no? Que entre paréntesis, claro. Digo, yo creo que la causa palestina en nuestra generación o en la generación actual tiene la misma potencia que tuvo el movimiento antibélico por Vietnam en la década del 70. Y esto no podemos perderlo de vista, ¿no? Porque las masas se movilizan cada vez más y por primera vez desde la década del 60 hubo un movimiento, hay todavía un movimiento universitario en Estados Unidos. Hay una película del año pasado que se llama Encampment, sobre todo la movilización que hubo en la Universidad de Columbia, rechazando... que fue terrible. Que fue muy reprimida. Y cuando la reprimen, el resto de las universidades de Estados Unidos estalló y el movimiento es imparable. Digo, esto hay que seguirlo con detenimiento porque esto puede obligar, puede presionar, como le comentaba al compañero antes de entrar, que hay unas noticias de estos días. Meloni movilizó un barco, una fragata misilística a acompañar a la flota global Sumud, y hoy anunció el gobierno de España que también va a mandar un barco a acompañar la flotilla para global, protegerla. Para protegerla. Qué bien. El tema es, esto no lo hacen porque quizá uno podría decir Pedro Sánchez sí está un poco más a la izquierda, pero Meloni es fascista, claro, y es socia de Netanyahu. Claro. Lo hace porque Italia está en pie de guerra. Los portuarios anunciaron una huelga general por tiempo indeterminado si tocan un barco. En las universidades se estaba viendo también, los estudiantes universitarios están amenazando con un paro también universitario por tiempo indeterminado. Se ven choques con la policía en las calles. Está movilizado el pueblo en Europa. En Inglaterra, a pesar, digo porque hay también estas dualidades, ¿no? El gobierno inglés, el gobierno español, el gobierno italiano, el francés, salen a declarar que reconocen al Estado palestino. ¿Qué Estado? ¿No? Hay que preguntarse eso. No hay Estado todavía. No, digo, existe la Autoridad Nacional Palestina, pero ¿qué Estado? ¿Sobre qué tierras? ¿En qué frontera? Si sigue avanzando Israel. Por un lado eso, y por otro lado, como yo digo, jarabe de pico, ¿no? Porque yo apoyo la creación del Estado palestino, pero no corto el financiamiento, la entrega de armas al Estado que está masacrando palestinos. Entonces, ¿qué quedamos? Claro. Digo, esto yo siempre le digo a mis estudiantes,
no hay que ver solamente los discursos grandilocuentes, hay que ver las prácticas, porque en muchos casos se enuncian prácticas que van en otro sentido. Claro. Digo, en la década del 60 Estados Unidos decía, vamos a ir a Vietnam a defender la democracia. Mientras tanto, había segregación racial en el sur de Estados Unidos. Seguro. No había democracia para los negros. Seguro. Entonces digo, estos enunciados grandilocuentes, estos discursos son jarabe de pico, no son una construcción retórica de discurso hegemónico para calmar las aguas. Mientras tanto, los barcos y los aviones con armas siguen llegando a Tel Aviv, y esas armas enviadas por esas Europas, esos países europeos que dicen reconocer al pueblo palestino, están financiando el asesinato de ese mismo pueblo. Claro, por eso ayer Lula, en un brillante discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, habló de la caída del mito y de la hipocresía de los valores de Occidente y sobre todo de Europa. Se nos acaba el tiempo. Patricio, muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. Un placer haberte conocido, haber platicado contigo, y desde ya, a micrófono abierto, estamos en contacto permanente. Si querés, te incorporamos al grupo de oyentes de nuestra radio para que nos hagas llegar material, para que te mandemos material a vos. Y nosotros nos tenemos que ir porque ahora viene la gente de Paladar Negro, un programa que se dedica a la cultura afrodescendiente de los argentinos. Así que no se muevan del dial. Nos vemos la semana que viene. Feliz primavera. Chau, hasta luego. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.